Ahora sí, queridos alumnos, espero que se encuentren todos bien, sobrellevando lo mejor que se puede esta situación que se está tornando cada vez más difícil. No sé si hoy día ustedes se fijaron o se dieron cuenta de la cantidad de casos nuevos que hay, como 3.520, y obviamente que esos números no son los reales, esos son los que se han logrado pesquisar, agregando a los que son asintomáticos, pero la realidad es mucho más que eso, porque obviamente no se está llegando a todas las partes. Y agregando también el otro factor que lo que es la atención básicamente en hospitales y este tipo de patología que es muy compleja, ustedes ya lo saben, necesitan de un tratamiento crítico especial para los pacientes, sobre todo en la intubación. Porque desgraciadamente el virus ataca el pulmón y el pulmón lo va compactando en mucosidad y por lo tanto el pulmón ya no se puede mover, ni tampoco menos, obviamente, captar el oxígeno. Así que muy poca fuerza le queda al pulmón para poder ir captando, haciendo efectiva la respiración. Y es por eso que se debe intubar, ¿ya? Sobre todo las personas de mayor edad, como nosotros, o los que tenemos asociado algunas patologías, se nos complica, ¿no? De primera mano se nos complica. Pero no se confíen porque, como les dije la otra vez, también pasa que este virus está atacando también a los más jóvenes. El rango de ataque de infección está prácticamente entre los 35 y 45 años, el mayor, ¿no? Aunque está aumentando sí la letalidad a nivel de las personas más añosas. Bueno, esa es una responsabilidad que tenemos que cumplir cada uno para sí mismo, sin no enfermarse, y por supuesto la responsabilidad ética de no provocar a los demás una enfermedad, ¿no? Sobre todo a nuestros seres queridos y en general a todas las personas con las que nosotros convivimos. Luego, si salimos, porque somos humanos, tenemos que restringirnos a las normas, ¿no? Lavarse bien las manos con harto jabón, promedio de 20 segundos por lavado, cambiarse la ropa una vez que llegue, porque el virus cada vez está descubriendo más características de él, como permanecer más tiempo de vida en el aire, más tiempo de vida en la superficie, por lo tanto, si salen también, o si van al supermercado, que son lugares de acopio de personas, por favor, lleven guantes de látex y después los botan, no simplemente en su casa, bien guardados, bien botados, bien herméticos en algunas partes y se acabó. Ustedes llegan a lavarse las manos y los zapatos también. Cámbienselo. Nosotros acá optamos por tener un par de zapatos para salir, con el que después los limpiamos con cloro las plantas de los pies y usamos los que estamos en la casa. Bueno, eso es parte de la preocupación que tenemos todos nosotros, tanto adultos como jóvenes, y que intentamos salir todos vivos de esta situación, o por lo menos, y eso que estamos hablando solamente del problema de la enfermedad, ¿eh? No pensemos en el problema social que se está incubando. Bueno, chicos, la vez anterior, en la clase del 21 que ustedes verán este próximo jueves, ya pasé la última parte de la consolidación de lo que se denomina la homeostasis, ¿no? En esa parte de la consolidación venía exclusivamente la función renal, que es la que tiene la responsabilidad de lo que se llama la osmorregulación, es decir, es un proceso complejo en el cual el riñón, a través de estructuras muy complejas que se llaman nefrones, tienen la capacidad de filtrar sangre para sacar todos los desechos. Ese filtrado que contiene agua más los desechos, que pueden ser toxinas, por ejemplo, de las cosas que nosotros comemos, si comemos muchas proteínas, obviamente también se van a botar algunas proteínas por la orina, no necesariamente todas, pero algunas. También es necesario pensar que el riñón igual, aportando agua a la mezcla, a la solución de agua más desechos, también va a intentar recuperar agua, porque ustedes recuerdan que más o menos el 65-70% del agua de nuestro peso corporal está compuesto por agua, así que el órgano en el fondo, el riñón encargado de la osmorregulación, tiene la finalidad entonces de filtrar y a su vez mantener los equilibrios de agua, tanto en el medio intracelular como en el medio interno. Ok, bueno, eh, solamente recordarles que la osmorregulación, ¿ya? Voy a ponerme por aquí a escribir, perdón que les dé la espalda un minuto. La osmorregulación, espero que se vea. La osmorregulación es un proceso entonces que tiene por finalidad entonces el equilibrio de el agua
¿sí? Más las sales y desechos, ¿sí? Perfecto, más desechos. No me acuerdo cómo se escribe desecho, parece que con S. Desecho. Entonces, el riñón forma parte entonces importantísimo de este proceso que se llama la osmorregulación. Ahora, los riñones son dos, uno a cada lado de la, de la columna vertebral. Ustedes lo van a ver en una radiografía que aparece ahí, que está muy bien mostrado, ¿ya? Que está muy bien mostrado y están uno a cada lado de la columna lumbar, es decir, básicamente en la zona, en la espalda baja, ¿no? Antes de los glúteos, de los cachetes. Perfecto, entonces vamos a tener un riñón a cada lado, ¿ya? Y que obviamente no necesariamente tienen que estar parejos, ¿no? Sino que hay una cierta asimetría entre ellos porque tienen la relación con la función de los órganos que están alrededor. Aquí, por ejemplo, está el hígado, en el lado, perdón, el hígado en el lado derecho, acá. El hígado, por lo tanto, este riñón debería estar un poco más abajito, ¿ya? Que el otro, si ustedes se fijan. Y después tenemos lo que se llaman los vasos, que son dos, básicamente, que es la arteria renal, ¿ya? La arteria renal, y también tienen la vena renal por otro lado. Es decir, la vena renal, ambos lados se mete exactamente igual, al otro lado también va la arteria, por lo tanto, ya saben perfectamente bien que la arteria también lleva sangre limpia, entre ellas lleva oxígeno y nutrientes, y la sangre venosa, que está de azul, lleva lo que es la sangre impura, que es la que se va a purificar. Bueno, como sabíamos nosotros, dentro del riñón se existe el proceso de osmorregulación. Osmorregulación. Ahora, del resultado de la osmorregulación sale una solución. ¿Qué contiene esta solución? Contiene agua más sales minerales. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, como dato anecdótico, ustedes saben que entonces el riñón, para poder hacer esto, necesita el constante flujo de sangre. Por lo tanto, se calcula que más o menos por cada 24 horas el riñón es capaz de filtrar aproximadamente 180 litros de sangre. Litros de sangre, o sea, una barbaridad. ¿Ya? Y este resultado en el fondo del filtrado y todo es lo que se llama la solución, que en este caso la vamos a llamar orina. Luego la orina va a bajar entonces por conductos totalmente distintos a las arterias y a las venas. Solamente los conductos, ¿sí? Llevan en su interior solamente esta solución que se llama orina. La sangre sigue funcionando, sigue viajando por otro circuito, que es el arterial y el venoso. ¿Ok? Bien, borremos un poco acá antes que se nos peguen los colores. Entonces vamos a dibujar, si podemos hacerlo de negro acá, entonces la salida del riñón, ¿ya? Por ambos lados, ¿no es cierto? De dos conductos que van a llegar a lo que se llama la uretra, ¿no es cierto? Perdón, van a llegar a la vejiga. A la vejiga. A la vejiga. Perfecto. En esta vejiga está cayendo constantemente la orina. Y esta vejiga obviamente va aumentando de tamaño hasta que nosotros sentimos realmente la presión sobre el esfínter que está acá y nos va a avisar que hay que ir a vaciar la vejiga. Como dato anecdótico, las damas siempre tienen mayor capacidad de la vejiga que el hombre, porque la mujer obviamente, la dama no va a andar en cualquier lugar orinando, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido. Eso es social. Y después obviamente se elimina por el conducto que en este momento se llama uretra, y que obviamente va a depender si es hombre o si es mujer el largo de la uretra, ¿no? La mujer no tiene más allá de 3 centímetros, la uretra es muy cortita, razón por la cual es muy proclive a las infecciones urinarias. El hombre, por lo tanto, tiene por lo menos entre los 12, 15 a 20 centímetros, dependiendo obviamente del órgano sexual. Bien, veamos cómo está. Esto es simplemente una especie una especie para ustedes de repaso. Vamos a ver qué hay dentro de un riñón. Lo vamos a abrir un poco más grande al riñón. Supongamos que al riñón lo abrimos aquí
Y aquí vamos a encontrar lo que se llama la corteza, y aquí vamos a encontrar lo que se llama la médula en el fondo, que es la parte más interna. Es como dato anecdótico. Pero lo importante de esto es que aparecen estas estructuras que parecen pirámides, ¿ya? Y estas pirámides desembocan acá en verdaderos colectores de orina, ¿ya? Que al final van a formar una sola estructura por donde va a salir después la orina. Por lo tanto, cuando se está filtrando la orina, no sé si alcanzan a ver el mono, cuando se está filtrando la orina viene cayendo por estos sectores y obviamente va a caer hacia acá, que es la solución que yo les hablaba del agua más las sales minerales y alguna que otra toxina, la urea, por ejemplo, ¿no? Que es parte del metabolismo celular. Entonces, en la parte de la corteza es donde nosotros vamos a encontrar estos pequeños cuerpos, ¿no? Llamados nefrones o nefrón. Este nefrón aproximadamente en número son más o menos 1 millón, 1 a 1,6 millones por riñón. Por lo tanto, ustedes podrán apreciar la cantidad que hay. Son microscópicos, es decir, uno cuando abre el riñón no los va a ver. Hay que llevarle un corte especial histológico y poderlos teñir para poderlos ver, ¿ya? Cada uno de esos son filtros, ultra filtro, donde va a pasar la sangre en ese momento, va a filtrar, ¿correcto? Ya lo vamos a ver. Entonces, estas pequeñas pirámides que se ven aquí, aquí es donde se alcanzan a ver después, de otro color, cuando uno mira una microfotografía, va a ver que en el fondo estos colores significan de que aquí ya están apareciendo los tubos colectores de orina, pero todo el proceso ocurre aquí a través de los nefrones, ¿ya? Que estoy dibujando en este caso con círculos. Bien, veamos qué es un nefrón. Ya estamos claros que el nefrón es un filtro, ¿ya? El nefrón es un filtro que tiene la función de purificar la sangre que llega a través del riñón para desintoxicarla. Veamos un pequeño nefrón. ¿De qué está contratado? Vamos a ver, estructura de un nefrón. Nefrón entonces. Nefrón. Dijimos que eran aproximadamente 1,5, 1,6 nefrones por riñón. Ahora, esto es importante que lo conozcan. Los nefrones cuando se comienzan a destruir o cuando comienzan a fallar no tienen arreglo. Es decir, definitivamente los otros nefrones que están en mejor estado van asumiendo el mayor volumen, por lo tanto también a largo plazo, sobre todo en la edad en que uno ya está particular, hay lo que se llama una disfunción renal. Es cuando tu riñón en el fondo no está filtrando la cantidad que se espera filtrar en un riñón sano a tu edad, en el caso mío particular, a mi edad y con mi peso. Porque hay una tabla en la cual es lo que se llama el clearance, que la limpieza. Se supone que yo a mi edad, con 64 kilos de peso y 1,63 m de estatura, yo debería estar dentro de un rango de tantos ml por minuto. ¿Ya? Ml por minuto de orina. Si yo estoy fuera de esos rangos, me refiero a que filtro menos, quiere decir que mi riñón no está bien filtrando. Entonces, lo que implica entonces de que la cantidad de agua eliminada en ese momento que se hace necesaria eliminar después de todo el proceso de reabsorción de agua, se sigue manteniendo y tú empiezas a hincharte, generalmente de las extremidades inferiores, los tobillos, generalmente las muñecas, ¿no? Los ojos, ¿no? La parte de las bolsas. Y eso hace que uno, lo que comúnmente se denomina como retención de líquido. Eso tiene que ver entonces en parte con que hay una disfunción renal, es decir, tu riñón no está cumpliendo bien la función. ¿Ok? Por lo tanto, aviso aparte, hay que cuidarse de lo que uno come, sobre todo eliminar la sal, comer lo justo y necesario, que son al final por comida en el día son como 2 miligramos de sal, no más. Ni la costumbre de salar antes de probar. Aunque hoy día hay sales que son sal lite, que se llama, que es una sal sintética, que tiene el sabor a sal, pero no tiene tanto sodio. Ahora, el riesgo es que si tú aumentas o el volumen de líquido en el cuerpo y no lo has eliminado, porque necesitas eliminarlo, el que va a empezar a sufrir es tu corazón, porque tu corazón va a tener un volumen más grande que mover de agua. Es como mover una columna de agua cada vez más pesada. Y como el corazón es un músculo que está constantemente contrayéndose y relajándose, sístole, diástole,
El corazón también, por ejercicio, siendo músculo, lo mismo que nosotros haciendo pesas, el corazón aumenta de tamaño. O sea, se produce una hipertrofia del lado izquierdo del corazón, que es el que se encarga de bombear la sangre a todo el resto del organismo. Entonces, eso lleva a lo largo plazo de que esta musculatura que aparentemente se ve fuerte, el corazón no tiene la capacidad para contraerse por completo, aunque tenga más fibras musculares. O sea, la fibra muscular no es de buena calidad. Y eso se llama hipertrofia ventricular. ¿Ya? Y hay casos ya extremos en el cual hay que hacer una cirugía a tórax para poder aliviar el corazón de alguna manera con una técnica quirúrgica. Se hace el resecado de parte del ventrículo y se hace hoy día, afortunadamente, ¿no? Se hace. Pero esos son los problemas aledaños o anexos a cuando no tenemos nosotros, en este caso, una norma sana de poder comer y tratar nuestro organismo. Ok, eso era parte. El nefrón, en el fondo, tenemos que describirlo, que el nefrón está compuesto, primero que nada, vamos a ver que hay una arteria, le voy a decir arteria porque en realidad son arteriolas, más finas que el pelo humano, más finas que el pelo humano. En el fondo, si lo vemos de esta manera, una arteriola, ¿ya? Vamos a ver que el glóbulo rojo, que generalmente es gordito de esta forma, ¿no? El glóbulo rojo tiene la capacidad de achatarse, por lo tanto el glóbulo rojo pasa por aquí, pasan de a uno, ¿ah? No pasan de a montones como son las arterias más grandes. El glóbulo rojo se va a empezar a achicar cada vez que esto en el fondo empiece a disminuir de diámetro, por lo tanto el glóbulo rojo cada vez se va a achicar. Entonces, en esas pequeñas arteriolas que son tan finas o más finas que un capilar, por eso se llaman capilares, ¿ya? Pasan estos glóbulos rojos. Ok. Ahora, lo importante de esto es que yo les dije que había de entrada una arteria aferente, ¿ya? Y el sistema, vamos a hacerlo más bonito acá porque en realidad me quedó medio feo, perdón el borrador, ahí. Y vamos a tener una arteria que sale del riñón, en este caso el nefrón, que es la que lleva la sangre filtrada, ¿no? Que es la que llega y se llama arteria eferente. ¿Alcanzan a ver ahí? Arteria aferente, arteria eferente. ¿Qué es lo que hay entre medio acá? Obviamente que aquí viene sangre a gran velocidad y a presión. Por aquí viene la sangre bajando. Y por aquí sale la sangre limpia. Aquí también hay una gran concentración, aquí hay presión sanguínea. Aquí hay presión sanguínea, es decir, viene con tanta fuerza que la sangre, obviamente, al pasar por esto otro que yo les voy a dibujar a continuación, hace que la sangre penetre, ¿ya? Que la sangre en el fondo se pueda filtrar en esas pequeñas mallas que se llaman glomérulos. Entonces, ¿cómo está compuesto un glomérulo? El glomérulo está compuesto de esta manera. Una cápsula, miren, una cápsula, ¿ya? Perfecto. Ahí, una cápsula. Esta cápsula va a tener pequeños orificios, que aquí son toscos para podérselos explicar, pero estamos hablando de micrones, ¿ya? Tóxica, o sea, totalmente por ahí, ¿ya? Entrando en la arteria, aquí adentro se hace un ovillo, uno contra otro, por eso se llama glomérulo esta zona, ¿ya? Esta es, acuérdense, la cápsula. Esta otra estructura de un ovillo se llama glomérulo, glomérulo, y en este glomérulo es donde se produce entonces, por la presión, se produce el trasvasije de sustancias que caen adentro de este sistema de evacuación que tenemos de líquidos, ¿no? Que en este caso el filtrado caería por aquí. ¿Se fijan? Caerían acá. Este es el filtrado que se llama orina. Y la sangre continúa saliendo por la arteria aferentes al resto del cuerpo, pero ¿cómo se llama? Esa sangre es totalmente limpia. Limpia de exceso de agua, limpia de iones, por ejemplo, si queremos perder, si estamos comiendo mucha sal, por ejemplo, el organismo se la va a ingeniar para eliminar esa cantidad de sal. ¿Ya? Ahora, hay sustancias que no pueden ser eliminadas de ninguna manera. Primero, por el tamaño,
¿ya? Es decir, si yo intento pasar acá, en este pequeño orificio, supongamos, acá está el orificio, ¿no? Aquí está el orificio del glomérulo. Si yo intento pasar una molécula de este tamaño, obviamente que aquí yo voy a romper. Eh, voy a romper en el fondo o lo voy a hacer acá mejor. Ahí está el glomérulo abierto y aquí ahí pongo la, no se ve mucho con el azul tampoco. A ver, ¿dónde están los lápices? Disculpen. Ya. Entonces, aquí está la otra parte que yo les digo, ¿ya? Y aquí está el tamaño, ¿ya? Del poro. Ahora, si esto es grande, esto lo va a destruir para los costados, por lo tanto, igual va a pasar por la fuerza de la presión. Pero si encontramos en el examen de orina, por ejemplo, glucosa, que es azúcar, que en algunos casos va a encontrarse cuando hay un problema más serio, ya lo vamos a explicar, algunas proteínas como la albúmina, que son de alto peso molecular y tamaño, quiere decir entonces que mi nefrón en este caso está fallando. ¿Ya? Esos son los indicadores cuando hay un nefrón que empieza a fallar. Bueno, pero dejemos atrás esta cháchara y sigamos acá. Entonces, estábamos claros entonces de que por aquí filtraba entonces la orina, ¿no es cierto? Aquí viene bajando esto. Entonces, aquí baja la orina. Ahora, en esta zona pasa algo curioso con esto, porque el tubo como que se contornea, ¿se fijan? Y después baja en forma recta, ¿correcto? Esto se llama túbulo contorneado proximal. Se llama proximal porque está próximo al glomérulo. Al otro lado hay una asa después que se dobla aquí. Si ustedes se fijan, se va a doblar y va a volver a enroscarse otra vez y después nos vamos a meter definitivamente ya en un tubo colector más grande donde se va juntando la orina que viene del resto de los otros nefrones. ¿Ya? Pero lo importante es que entiendan esto, más que los nombres, chicos, que en realidad se van a olvidar rápido. Túbulo contorneado proximal, asa de Helle, túbulo contorneado distal y después túbulo colector común. Apréndanselo si quieren, pero lo que me interesa es explicarles por qué. ¿Por qué creen ustedes que por qué hace tantas curvas esto? ¿Cuál es la finalidad que tenga tan tortuoso cuando lo simple sería hacer un pequeño tubo y conectarlo al túbulo colector? Eso tiene una razón de ser. Significa, chicos, que en el fondo está aumentando la superficie de absorción. Eso es lo que está haciendo. Es como un serpentín, ¿ya? Es como el tubo aquel que se enrosca, ¿ya? Para calentar, generalmente se usan para calentar los califón antiguos, en vez de tener un solo tubo largo, que no va a tener la misma cantidad de agua porque es recto, es distinto cuando yo hago esto con el tubo, lo que estoy yo haciendo es una mayor superficie de absorción, por lo tanto, si aplicamos calor, voy a calentar más volumen de agua porque aquí me está cayendo más volumen de agua que si fuera un tubo recto. Bueno, aquí es el caso similar. Aquí yo mientras más superficie tenga en contacto la orina, lo que estoy haciendo en el fondo es recuperando, por ejemplo, es decir, sacando agua. Esta agua es absorbida por la sangre y aparece por acá. Después estoy sacando iones que son importantes de no botar los iones, como el potasio, como el sodio, ¿ya? O el cloro, que son iones importantes para el metabolismo de la célula, ¿ya? Entonces, todo esto tiene una razón de ser. Y a su vez también, como ustedes deben saber, todos estos túbulos están forrados en pequeñas estructuras, en pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, por lo tanto también puede ser que a mí se me haya pasado una toxina aquí, supongamos, se me pasó la urea, y la urea no la filtré y la devolví a la sangre, saliendo por donde debe salir toda la sangre limpia. Sin embargo, la urea va a aparecer por acá. Pero la urea en el fondo para mí cuando se acumula me va a provocar bastantes problemas, me intoxica, hay un problema a nivel cerebral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el organismo también tiene que eliminar, recaptura de la sangre la urea y la vuelve nuevamente a meter en la orina. Por lo tanto, aquí también hay ingreso de orina y que la sacamos ¿de dónde? De los vasos sanguíneos que están constantemente envolviendo estos túbulos. Entonces, vean ustedes lo maravilloso que es este pequeño artefacto que se llama nefrón, que no mide más que 1 micra, 2 micras, es decir, la nada, pero que tiene la función, unidos todos, funcionan en equipo, ¿sí? Y están constantemente filtrando nuestro organismo. ¿Estamos claros?
Bien, esa era la última etapa que yo les había mostrado en el fondo, o les había hecho un PowerPoint y después se los animé con el ratón ahí que me salen las líneas más o menos malas, pero ahora por lo menos la pizarra lo pueden entender un poco más. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en las guías, o lo pueden encontrar simplemente, métanse a Google y busquen nefrón, y ahí va a aparecer explicado el proceso de formación de la orina. Si es simple, chicos, hoy día toda la información la tenemos en internet. Ahora, obviamente que como toda información hay que chequearla, pero esta va a coincidir con lo que yo les he estado dando tanto en forma escrita como a través de esta grabación. Habiendo hecho esto ya, que fue la clase del 21 que ustedes van a ver el jueves, o que está lista para este jueves, aunque sea feriado, nosotros ahora vamos a comenzar a ver, para terminar el proceso de homeostasis. Recuérdense que la homeostasis es un equilibrio, ¿no es cierto?, entre los medios internos, o el medio extracelular, y el medio interno dentro de la célula. Ahora, ¿cómo funciona esto de la homeostasis? Gracias a dos sistemas, ¿ya? ¿Cuáles son los sistemas? ¿Cuáles son los sistemas? Sistema nervioso y sistema endocrino. Perdón, sistema endocrino. ¿Correcto? Sistema nervioso, sistema endocrino. Estos dos sistemas funcionan a la par. Uno de ellos va a dar la orden para que el otro funcione. ¿Y el otro cómo va a actuar? Va a actuar, en el fondo, a través de la orden que le llega, va a actuar secretando sustancias químicas que se llaman hormonas, ¿ya? Esas sustancias químicas son verdaderas señales químicas, similares al impulso nervioso, porque también llevan una razón de ser al organismo. Esta hormona en el fondo va a llegar a un órgano blanco que es una glándula. Cuando esa hormona toque la glándula, va a secretar la glándula lo que necesitamos nosotros para poder controlar un problema que tengamos. Entonces, básico. Estos sistemas entonces están relacionados estrechamente con el proceso de homeostasis. Y estos van a funcionar generalmente, y ustedes muy bien saben, a través de estos dos medios de compensación que se llaman feedback, o sea, retroalimentación, la negativa y la positiva. ¿Ya? Una que se refuerza, la positiva constantemente sobre el efecto se refuerza, el caso de la oxitocina en el parto, y en el caso de la retroalimentación negativa, simplemente frena inmediatamente cuando ya el efecto se ha producido, lo deseado, el efecto deseado se ha producido y es pesquisado, automáticamente frena y detiene la secreción de hormona para no seguir provocando el mismo efecto. Bien, entonces, supongamos, hagamos un parangón. El sistema nervioso necesita de un estímulo, ¿ya? Calor, frío, presión, dolor, lo que ustedes quieran, estímulo. Es cualquier señal que provoque un cambio en el organismo, eso es un estímulo. El estímulo auditivo, el estímulo luminoso, el estímulo gustativo, el tacto, la presión, el dolor, ¿no? Esos son estímulos. Bien, estos estímulos pasan a ser captados por una estructura que se llama receptor, ¿ya? El receptor a su vez usa una vía que se llama vía aferente, que es la que lleva la información, y esta vía aferente va a llegar a una caja negra que se llama centro elaborador. Centro elaborador. Aquí adentro, ¿qué va a hacer este centro elaborador? Que puede ser la médula espinal, ¿ya? Esa que tenemos dentro de la columna vertebral, o puede ser estructuras del cerebro, del cerebelo, estructuras del encéfalo que están dentro de la cabeza, son las que reciben estos estímulos y procesan la información. Es decir, este centro elaborador, que puede ser la médula espinal o el encéfalo, cualquiera de sus estructuras, va a tener la función de recibir la información, clasificar la información y a su vez emitir una orden con respecto al tipo de estímulo que se trate. ¿Ok? Y de este centro elaborador va a salir un mensaje, que es la respuesta que esperan el sistema nervioso. Entonces, voy a salir a través de la vía eferente, es decir, salida. Eferente. ¿Y hacia dónde va a ir? Va a ir hacia un hacia un efector, que es el que va a ejecutar la acción. Efector. El efector en este caso puede ser un músculo,
o una glándula. ¿Perfecto? Este es lo que se llama un arco reflejo en el fondo. Aquí se puede ver perfectamente bien la relación que hay entre un sistema nervioso y un sistema endocrino. Miren dónde aparece la palabra glándula, ya se la voy a explicar. Pero lo lógico es que nuestro sistema nervioso central tiene sensores, ¿ya? Tiene sensores que se llaman receptores y los tiene en todas partes del cuerpo por el interior. Los tenemos tan a flor de piel como los podemos tener, por ejemplo, tan adentro de nuestro organismo. ¿Por qué de repente sentimos que nos duelen las tripas? Porque al distenderse el intestino, sea por gases o por comida o por otro problema, al distenderse el intestino está provocando la expansión de la célula, y es tanta la expansión que tiene el intestino adentro, por los gases o por los líquidos o lo que sea, que va a provocar dolor. Y ese dolor es captado por el cerebro, y el cerebro te va a decir a ti, te dice perfectamente bien dónde te duele. Entonces, vean ustedes cómo el cuerpo nuestro se relaciona con el exterior a través de los estímulos, por medio de los receptores que son receptor, estímulos, son altamente clasificados entre sí. Me refiero, un estímulo es para un receptor determinado, no cualquier estímulo actúa sobre un receptor. Es decir, receptor de calor, receptor de calor, receptor de dolor, receptor de dolor. ¿Me entienden? Ok. Para repasar entonces, la función del sistema nervioso es captar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y a nuestro interior. Entonces emite una señal, que es una señal que en el fondo es esta, ¿ya? Señal. La señal que sale a través, que la capta un receptor, el receptor la vía aferente, el centro elaborador, que puede ser o el encéfalo, que son las estructuras que están dentro del mate de nosotros, o puede ser también la médula espinal, que es la que está por dentro de la columna vertebral, que esa es la que nos va a mandar prácticamente del cuello hacia abajo. ¿Sí? Del cuello hacia abajo. Ok, sigamos. Y el efector que va a salir a través de la vía aferente, el efector, y el que ejecuta la función va a ser el músculo. ¿Qué va a hacer un músculo? Se contrae o se relaja. Si ustedes se pinchan un dedo, automáticamente sacan la mano, porque no lo van a dejar el dedo ahí para seguirse apretando. Automáticamente, sin pensar, eso es un reflejo. Aquí se ocupó entonces, ¿ya? Aquí se ocupó un estímulo que fue el dolor. Y el dolor inconscientemente a ti te está diciendo, ni siquiera lo piensas, sacas la mano. O cuando estás haciendo el desayuno en la mañana y te tocas con el hervidor o con la cuchara caliente, o te quemas la lengua, automáticamente vas hacia atrás, ¿no? Porque para protegerte. Veamos algo del sistema endocrino. Muy simple. El sistema endocrino está formado por glándulas, ¿ya? Glándulas son tejidos especiales. Las glándulas son tejidos especiales, ¿ya? Una glándula la vamos a ver, por ejemplo, esta es una glándula que está formada por miles y miles de células. Perfecto, miles y miles de células. Perfecto, por miles y miles de células, muchas células. Esto es una glándula. Cuando hablamos de glándulas, vamos a ver algunas que se llaman endocrinas. Endocrinas son aquellas que vierten su contenido hacia la sangre. ¿Perfecto? Es decir, estas pequeñas células secretan hormonas y la sangre las toma. Por lo tanto, la sangre sale a dar vueltas durante todo el organismo. Por lo tanto, la toma. Todo el contenido va a la sangre de la hormona. ¿Qué pasa con el otro tipo de glándulas que se llaman exocrinas? Exocrinas. Son células, ¿ya? Que también están formadas por grupos de células que se llaman ácimos, ¿ya? Pero no importa, grupos de células cuya secreción se van formando en pequeños conductos, y al final sale un solo conducto que lleva todas las secreciones. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La de arriba la transporta la sangre, la de abajo tiene un conducto de salida. Ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas lagrimales, las glándulas sudoríparas, ¿ya? Son todas aquellas glándulas que secretan su contenido hacia el exterior. Aquí la sangre no tiene nada que ver. Y esa percepción de secreción de glándulas uno la puede percibir. Es cosa de meterse el dedo abajo de la lengua y apretar, van a ver, o más de alguno de repente bosteza y le sale un chorrito de saliva. Esa es una glándula exocrina. Levántense la lengua hoy día en el espejo, cuando puedan, van a ver que abajo del frenillo, a dos lados, van a ver dos orificios pequeños. Esas son las salidas de las glándulas sublinguales. Entonces, esas son las salidas, esa es la salida real de una glándula endocrina. Pero la que nos interesan ahora son las glándulas exocrinas.
perdón, endocrinas, son aquellas entonces que usan la sangre como un medio de transporte. Bien, quedémonos con las endocrinas. Endocrinas, por ejemplo, glándula endocrina, supongamos, la hipófisis, que la tenemos prácticamente en la silla turca bajo el cerebro, que es la madre de las, es el cerebro de las hormonas, esa es la que maneja todo el sistema. La glándula mamaria en las damas, que están más desarrolladas que el varón. Glándulas como el ovario en las damas, ¿no?, que producen los estrógenos. Glándulas como, como los testículos en el hombre, que también producen testosterona. Pero la testosterona, la glándula mamaria, producen esas hormonas, pero esas hormonas viajan a través del cuerpo y se van solamente a ubicar en aquellos órganos, escuchen bien, que tienen receptores para esa hormona. ¿Ok? Que tienen receptores para esa hormona. Y usan la sangre, obviamente, para el transporte. Luego, si yo estoy constantemente secretando hormonas, esas hormonas tienen un destino que es un órgano blanco. Si el órgano blanco tiene su receptor para esa hormona, el órgano blanco va a actuar inmediatamente porque sus células van a actuar con la hormona. Si no, no van a actuar. Porque necesitan un receptor que sea exclusivo para esa hormona. Hasta ahí lo quiero dejar. Bien. Entonces, estamos hablando entonces que la sangre transporta la hormona. Y finalmente esta hormona, supongamos, ¿ya? Supongamos que sea la glándula mamaria, ¿ya? Mamaria. Entonces, aquí viene un precursor que se llama para la glándula mamaria, y aquí la glándula mamaria, como tiene células, ya, como va a tener pequeñas células, va a tener receptores, y estos receptores van a actuar con la hormona que viene ahí, y van a secretar lo que se llama leche. La hormona se llama prolactina. Pro significa previo, prolactina, y esa se produce a través de un estímulo del cerebro. Va a actuar sobre un órgano que va a secretar esta prolactina, y la prolactina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar acá a las glándulas mamarias y va a producir leche. Perfecto, leche. Eso solamente se va a dar en el caso, desde el primer momento del reflejo del bebé cuando succiona el pezón de la mamá, automáticamente el cerebro va a captar esa señal de la succión del pecho, del pezón de la mamá, y esa misma sensación va a provocar que libere un factor liberador y va a ir directamente a esa glándula mamaria, y es ahí donde va a actuar la hormona que se llama prolactina. Y actuando la prolactina sobre las glándulas mamarias, lo que va a producir la glándula es leche. Todo esto se corta en el momento ya de que pasamos el periodo pasamos el periodo posparto, ¿no? Hasta el momento en que deje de mamar el bebé. Si el bebé hay bebés que maman hasta los 3 años y hay mamones todavía, pero ya a esa altura ya no producen tanto reflejo mamario que como cuando están en los primeros años de vida. ¿Ok? Bien. Hecha esta explicación de las glándulas, nos vamos a quedar exclusivamente con el concepto de glándulas endocrinas, porque ahora vamos a empezar a ver un ejemplo típico de la relación que existe entre el sistema nervioso y el sistema endocrino y cómo ambos funcionan para controlar una variable dentro de aquellas que ustedes ya conocen en la homeostasis, para controlar una variable que se llama glucosa. ¿Ok? O sea, vamos a hablar ahora de la glicemia, es decir, la concentración de glucosa en el plasma, en la sangre. ¿Cómo se controla? Es lo que vamos a ver ahora, que es un fenómeno exclusivamente de la homeostasis. ¿Ok? Bien. Sigamos. Aquí me voy a ir un poco lento, pero es bien fácil de entender con los monitos que espero les quede claro. Veamos. ¿Dónde están mis torpedos? Pensemos entonces. La sangre, que es considerado ya un tejido muy especial porque es un tejido líquido, contiene células, ¿no es cierto? O sea, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, que son las encargadas de la coagulación, y obviamente contiene agua, que en el fondo es el plasma, que es la parte líquida de la sangre, ¿correcto? Por lo tanto, la sangre nuestra en el fondo está constituida por dos elementos básicos. Si yo tengo acá una muestra en un tubo de sangre
y después yo la centrifugo, lo mismo que meterla en la juguera, pero en tubitos adentro. Vamos a ver que una vez terminadas estas vueltas que da miles de vueltas por segundo, vamos a ver que abajo nos va a quedar un sobre nada, nos va a quedar un precipitado, que son los elementos figurados o glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Ok? Todo lo que queda sobre este precipitado se llama plasma. Y este plasma contiene agua, contiene nutrientes, ¿ya? Contiene oxígeno, contiene CO2, contiene hormonas, ¿sí? Contiene hormonas que están dando vuelta porque es parte de una muestra de sangre, que son las que van a estar sobrenadando en este líquido que es un poco amarillento, ¿ya? Es un color, primero que nada es agua, pero dada su constitución, su mezcla, no es un color transparente, sino que es un color amarillento. Ahora, mientras más grasa uno consuma en la dieta diaria, si se va a comer los completones, se va a comer las choripanes, se va a comer las chorrillanas y todas estas cosas, cada vez su plasma va a ser más espeso. O sea, si ustedes se comen un costillar completo, el plasma de ustedes al final va a quedar como con una capa de grasa. En vez de que sea totalmente líquido, queda como semilíquido, porque es mucha la cantidad de grasa que está dando vuelta en el plasma. ¿Se dan cuenta? Es importante entonces tener cierto orden y cierta higiene en las comidas que uno tenga porque tiene que tratar bien su organismo. Bien. ¿Qué contiene el plasma entonces? El plasma entonces dijimos, lo vamos a hacer aquí al lado, el plasma que es aquel sobrenadante que queda sobre los elementos figurados que son estos, ¿ya? Este es el plasma, este es el plasma. Vamos a ver entonces qué contiene, dijimos que contiene, pueden ser vitaminas, hormonas, nutrientes en general, ¿ya? Nutrientes, va a tener oxígeno, va a tener CO2, y algo muy importante dentro de lo que ustedes sabían como variables de la homeostasis es la concentración de glucosa. Es decir, todos aquellos nutrientes que en su estructura química tengan hidratos de carbono, carbohidratos o glúcidos, que son azúcares, esos están girando en el plasma. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo va a llegar ahí al plasma esta azúcar? Bueno, simple. Nosotros la consumimos, supongamos, ¿ya? Supongamos que la consumimos en un trozo de torta, en un strudel, ¿cómo se llama esto? Un kuchen, lo que sea, pero que tenga azúcar. Entonces, ustedes en la primera etapa, ya, viene el azúcar, ¿ya? Perfecto, aquí viene. Pero el azúcar en el fondo, químicamente, está formado por pequeñas estructuras que se llaman monómeros, ¿no? Y cada uno de ellos viene unido por enlaces. Entonces, cuando uno lo come en el fondo, va a pasar al estómago, ¿correcto? Va a pasar al estómago, del estómago va a pasar al duodeno, y aquí se van a empezar a separar estos monómeros que hacían una estructura química muy compleja. Hoy día cada uno de ellos se libera y se llaman monosacáridos. Estos monosacáridos, que es la unidad más básica de los azúcares, es una estructura que puede tener de 3 a 7 carbonos, no importa. Es la unidad mínima de hidratos de carbono. De esa forma nuestro organismo los absorbe. De esa forma nuestra célula lo tiene a disposición. ¿Y quién se lo lleva? El plasma. Por lo tanto, esta etapa ocurre en el intestino, ¿ya? El intestino viene acá, ¿no es cierto? Aquí vienen pasando los monómeros y a través de la absorción en el intestino, porque aquí van pasando vasos sanguíneos, arterias y venas, ¿ya? A través de una vena que va pasando por aquí chiquitita, este pasa al interior, ¿ok? Este pasa al interior y comienza a viajar. ¿Hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta los pequeños vasos capilares.
¿Se recuerdan de los vasos capilares que yo les decía cuando prácticamente el glóbulo rojo pasaba acostado? Bueno, aquí va a pasar una molécula de glucosa que se llama monosacárido. ¿Y dónde va a pasar? Va a pasar prácticamente en el espacio que se llama extracelular o medio interno. Está prácticamente como de oferta para que la célula lo tome de esa manera y lo incorpore para sí. Porque la glucosa es definitivamente un combustible. Gracias a la glucosa, las células pueden hacer todas sus reacciones químicas para obtener energía. Ok. Entonces, entendido entonces que existe aquí el proceso de digestión, pasa por el estómago y en el duodeno se va a producir lo que se llama la absorción de la glucosa, que son en el fondo pequeñas porciones de glucosa que se llaman monómeros o monosacáridos. Bien, vámonos para arriba. Aquí pueden suceder dos cosas. ¿Ya? Pueden suceder dos cosas. Vamos a hacer una célula. ¿Ya? Este es su espacio intracelular y su medio interno. Entonces, yo les dije que todo esto estaba bañado por el líquido intersticial, que en el fondo es parte del plasma, es líquido más. Por lo tanto, yo sé que aquí alrededor está girando la glucosa a través de esas pequeñas unidades que se llaman monosacáridos. Esto es glucosa. Esta es la oferta que tiene la célula en este momento para absorber. ¿Ya? Para absorber glucosa, porque ¿qué es lo que tiene que hacer? La glucosa, ¿dónde va a funcionar? Aquí adentro. Si la glucosa logra ingresar al citoplasma en el fondo, organelos como la mitocondria lo van a tomar y en presencia de oxígeno van a hacer lo que se llama la respiración celular. Entonces, si yo como algo dulce, ¿ya? Toda esa cantidad de cadena de hidratos de carbono se transforman solamente en pequeñas cuentas de un rosario, solamente unas esferas chiquititas. Y esas esferas chiquititas se llaman monosacáridos. Los monosacáridos empiezan a girar alrededor de todas las células y están listos para ingresar. Pero no pueden ingresar en este momento si no hay uno que lo ayude a ingresar. ¿Ok? Bien, sigamos. Sigamos entonces. Veamos. Entonces, vamos a hacer una curva en este momento. Cuando a mí me sacan una muestra de sangre en la mañana, y más de alguno de ustedes ha ido al laboratorio y le sacan sangre venosa, en ayuna, sin comer, el ayuno significa abstinencia de comer mínimo 8 horas, máximo 12. Si tienes un ayuno más de 12 horas, ya no te va a servir la muestra, mínimo 8 horas. ¿Ya? Ahora, yo parto de la base que esta es mi línea en la cual mi organismo constantemente en el plasma le ofrece a la célula cierta cantidad de glucosa. Entonces, por lo tanto, este nivel va a ser equivalente a 100 miligramos por decilitro de L de sangre. Voy a tener glucosa. Por lo tanto, mi concentración de glucosa en estado normal y en ayuna, sin haber comido nada, es decir, cuando yo duermo, siempre el organismo va a tener como mínimo una concentración de glucosa dando vuelta alrededor de la célula para que la célula, aún dormida, absorbe esa glucosa y siga trabajando. ¿Correcto? Por lo tanto, mi estado de glucosa en ayuno generalmente va a estar variando de esta manera. Es decir, altos y bajos, pero el promedio son 100 miligramos por decilitro de sangre. ¿Perfecto? ¿Qué? Me sacan una muestra de sangre en la mañana y me dicen que su nivel de azúcar, el mío, es 100 miligramos. Está bien, está entre 90, 95, 80, dependiendo de la oferta que uno tenga. ¿Ya? Pero esos rangos son normales. Pero ¿qué pasa cuando yo tomo desayuno? Ya no, yo prácticamente el desayuno, si yo estoy implementando el desayuno con un café con leche, estoy comiendo fruta, estoy comiendo pan, estoy comiendo un queque, estoy comiendo mermelada y le agrego huevos más encima, el nivel de azúcar va a ser igual o distinto. Va a ser distinto. Entonces, inmediatamente esta curva que eran 100 va a subir. ¿Por qué? Porque obviamente si yo como, mi sistema digestivo absorbe la glucosa, la simplifica en monosacáridos y la pone a disposición de la célula. Por lo tanto, lo que me están sacando de la vena en el fondo, sangre venosa, y la sangre contiene plasma y el plasma contiene glucosa. Eso es la medición que me están haciendo. Entonces podemos llegar aquí a 240
240, perdón, podemos llegar a 240, que también hay límites que no me acuerdo bien cuáles, no sé si es 240 o 260. Pasado 2 horas, esto es importante, 2 horas como máximo. Si pasadas estas 2 horas tu curva sigue sobre 240 o incluso aumenta, es que tenemos problemas. Quiere decir que en el fondo la cantidad de glucosa que tú comiste sigue dando vuelta y sigue aumentando porque tú comiste mucha glucosa. Por lo tanto, si sigue dando vuelta alrededor de la célula, ¿sí? La oferta va a ser mayor, pero la célula no puede ingerir esa azúcar, porque necesita un ayudante todavía. Bien. Entonces, pero veamos qué pasa pasado las 2 horas. Si esta curva se mantiene y después baja y nuevamente nos volvemos, ahí prácticamente estamos dentro de la normalidad. Es decir, pasadas las 2 horas de haber comido, yo me puedo hacer otro examen de sangre. Me lo puedo hacer recién comido o a las 2 horas. Y si yo mantengo los niveles similares a esto, yo estoy normal. Quiere decir que mi organismo absorbió glucosa y posteriormente la célula se absorbió la glucosa y la glucosa baja en el plasma. Pero como les decía en principio, si la célula no es capaz de absorber esa glucosa, el azúcar sigue dando vuelta en el plasma alrededor de la célula. Y eso es muy malo, porque en el fondo tú a la larga vas a desarrollar una enfermedad metabólica que se llama diabetes. Y la diabetes en el fondo es mantener altos niveles de azúcar en el plasma sin que sean absorbidas o mínimamente absorbidas por la célula. ¿Por qué es mala el azúcar en el plasma pasado cierto tiempo? Generalmente te ataca el riñón, o sea, tu sangre se pone más espesa en realidad porque tiene más azúcar. Al ponerse más espesa, la sangre cuesta más para moverla. ¿Quién mueve la sangre? El corazón. Si el corazón tiene que mover un peso más allá, va a tener que bombear con más fuerza. Y al bombear con más fuerza, y siendo un músculo, va a aumentar de tamaño. Y al aumentar de tamaño, el corazón no saca nada con ser tremendamente potente desde el punto de vista del músculo, si el músculo no es capaz de contraerse lo suficiente. O sea, no es un tipo de músculo, digamos, que sea bueno para nosotros, todo lo contrario, es malo para el corazón. Como va dando vuelta por todo el organismo ese plasma, ¿ya? El azúcar al largo tiempo se convierte en alcohol por metabolismo propio del azúcar y forma un alcohol que se llama etanol, que es altamente tóxico para los pequeños vasos sanguíneos que están en el ojo. Por lo tanto, las personas diabéticas a largo plazo pueden desarrollar problemas de visión, pueden quedar ciegos. También pueden desarrollar problemas a nivel de las extremidades inferiores, los pies generalmente, los dedos pequeños, donde llegan los pequeños vasitos sanguíneos como estos, pero los vasos sanguíneos están tan estrechos y están tan acumulados de azúcar por dentro que la sangre no continúa y no lleva oxígeno. Por lo tanto, ¿quién se muere? La célula. Al morirse la célula, se pudren, entre comillas, los dedos y hay que cortar los deditos del pie. Cortar la pierna completa, porque si no se gangrena la pierna, porque no tiene oxígeno la célula, se pudren en el fondo. ¿Qué otro órgano más va a fallar? Dijimos, el cerebro mismo también empieza a fallar, aumento de la presión, ¿ya? Ahí se desarrolla todo un problema a nivel metabólico que se llama el síndrome metabólico, el síndrome de Riven, para lucirme un poco. Pero en el fondo, lo que les quiero decir a ustedes, que si aquí no existe aquello que nosotros estamos buscando, que es el que abre la chapa, el que abre la puerta en la célula, estamos complicados. Ahora, yo les voy a dibujar una célula, nuevamente, les voy a dibujar una célula, ¿ya? Pero ahora les vamos a dibujar a esta membrana celular. ¿Se recuerdan ustedes que la membrana celular tenía receptores en su superficie, que son proteínas? Bueno, la célula va a tener receptores. ¿Para qué? Receptores para la glucosa. Entonces, dibujemos así los receptores, que tengan estas formas. Se lo estoy haciendo de mono, ¿eh? Pero que no son así. Pero para que ustedes entiendan. Y supongamos, la glucosa está acá, dando vuelta. Pero la glucosa necesita algo que estimule a la membrana celular a que la glucosa se fije en el receptor. Aquí agregamos lo que se llama insulina. La insulina, chicos, es una hormona que está producida por una glándula endocrina que en el momento de aumentar el nivel de azúcar en sangre, el sistema nervioso se da cuenta y manda una orden a un órgano que se llama páncreas, y el páncreas secreta insulina. ¿Qué hace la insulina al salir a darse la vuelta por la sangre? Lo que hace entonces es tomar acá la glucosa, porque
el que va a activar la glucosa, perdón, el que va a activar fíjense la forma que tiene, es totalmente congruente, ¿no es cierto? Es como llave cerradura, ¿ya? A este se pega la glucosa y aquí se abre el canal e ingresa la glucosa. La glucosa necesaria, pero como tenemos billones y billones de células, prácticamente este nivel de azúcar que en principio había subido, ahora se escondió. ¿A dónde está? Si no está en el plasma, ¿a dónde puede estar? En el interior de la célula. ¿Perfecto? Por lo tanto, al fin llegó la glucosa al interior de la célula donde realmente la necesita. La pregunta es, ¿hasta qué punto la célula absorbe esa glucosa? O sea, ¿se la va a comer o va a comer lo justo y necesario? Bueno, en la naturaleza siempre existe la compensación y los equilibrios, ¿no? Estamos viendo homeostasis. Luego, este exceso de glucosa que teníamos afuera, que una parte entró a la célula y la otra quedó dando vuelta, inmediatamente esta célula, ya esta glucosa que quedó dando vuelta por el exceso de glucosa, se va a guardar en lugares donde de acopio, son como alcancías de glucosa. Y aquí tenemos el hígado y tenemos el músculo. Ambos tienen, el hígado como el músculo va a guardar glucosa, es decir, si no se ocupó, como era un monómero, es decir, glucosa, cada G es una molécula de glucosa, aquí adentro del hígado, vean ustedes lo que va a pasar. Estas nuevas moléculas de glucosa se van a unir entre sí para formar moléculas más grandes de glucosa, pero glucosa. Por lo tanto, se forman cadenas de glucosa. Estas son reservas. Lo mismo pasa en el músculo. La glucosa, que en un principio era un monómero, adentro se convierte en cadenas grandes. ¿Ok? Entonces, esos son dos órganos importantes que retienen glucosa en el momento de que la célula no tiene oferta, ni que yo tampoco estoy ingiriendo alimentos. Eso justifica entonces de que en los periodos de ayuno yo puedo pasar sin comer 8 horas, y hasta 12 horas, y hasta 24 horas sin comer. ¿Por qué? ¿De dónde saco las reservas? Las reservas las saco nuevamente del hígado y del músculo. Y fíjense qué curioso. Les dije yo que adentro estaban formadas por cadenas, ¿no? Formando cadenas grandes. Pero fíjese que cuando salen nuevamente, se sueltan y solamente salen de uno. Y esas moléculas de glucosa que son monómeros, que se llaman monosacáridos, nuevamente salen a la oferta que se le ofrece a la célula para volver nuevamente a ingresar. Maravilloso el sistema, ¿no? Ahora, siempre nuestro organismo va a tener de reserva glucosa, que está precisamente la glucosa guardada en el músculo y en el hígado, que es importante. Por eso hay que cuidar el hígado. Cuidado con el copete, porque ahí también una de las causas también es el alcoholismo. El alcoholismo causa también a largo plazo la diabetes. Dos palabras sobre la diabetes. Espero que hayan entendido esto, chicos. Pero lo importante de esto es que ustedes vean estas grabaciones y anoten las dudas que tengan para preguntármelas cuando tengamos clase. Y esto va a ser ya el 21, el 28. Por favor, pregunten, no se queden con las dudas. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí hay dos problemas serios. Vamos a hablar sobre la diabetes, bien rápido. Ya dije que la diabetes es diabetes es una enfermedad de tipo metabólico porque tiene que estar relacionado con la captación de glucosa que viene de la absorción de los alimentos, ¿no es cierto? A través del sistema digestivo. Hay dos tipos de diabetes. Una que se llama insulino dependiente. Insulino dependiente significa que la única forma de controlar mi enfermedad es que yo me esté pinchando en la guatita, ¿ya? Alrededor del ombligo, en el cinturón de grasa que tenemos aquí. Generalmente los músculos no se ponen acá, se ponen en la guatita o se ponen en las piernas. Como yo no tengo oferta suficiente de insulina, porque nazco con ese problema, la diabetes diabetes insulino dependiente, se nace con ese problema porque es un problema de orden genético. Es decir, el páncreas no tiene las células o tiene muy pocas células disponibles para producir insulina. Y esos problemas ocurren cuando son pequeños, los bebés, estamos hablando de 2 años, 3 años. Ellos debutan con esa enfermedad
desmayándose. Es decir, los papás no saben por qué está durmiendo más tiempo, por qué transpira mucho en la noche, etcétera, etcétera. Ahí hay que poner ojo, ¿no? Porque el niño va, probablemente, si le van a hacer una glicemia, se van a dar cuenta que la va a tener altísima, altísima. ¿Por qué? Porque no está la insulina, o la insulina es de baja calidad. La insulina es mala, por lo tanto, no es posible que la insulina se acople a la glucosa y pueda entrar a las células. Entonces, ¿qué es lo que hace este niñito? Desde ese momento, de los 3 o 4 años, todo el resto de su vida, él tiene que estarse constantemente pinchando los deditos antes de comer, dependiendo de lo que vaya a comer, es la cantidad de insulina que se pone. ¿Para qué? Para que esa insulina se acople a la glucosa y con la glucosa pueda ingresar a su célula. Si no, la glucosa sigue subiendo. Y ahí tenemos dos extremos. La concentración de glucosa. Esta es concentración de glucosa. Y este es el tiempo. Si yo estoy alto en glucosa, estoy hablando de una hiperglicemia. Hiperglicemia. Si yo estoy hablando, esto supongamos que estos son 100 miligramos, ¿no es cierto? Que hablamos de los 100 miligramos por decilitro, que es el promedio normal, entre comillas. Pero si mi glucosa empieza a bajar de los 100 peligrosamente, hasta los 80, los 90 no tengo problema, pero empiezo a tener problemas a los 60 miligramos, a los 50 miligramos, a los 40 y a los 30. Esto quiere decir que yo aquí no tengo prácticamente casi nada de glucosa, ni dando vuelta en el plasma, ni dando vuelta ni en el interior de la célula. No tengo glucosa. Y eso provoca un problema serio en el sistema nervioso central, básicamente el encéfalo. La persona pierde el conocimiento porque no tiene el combustible, que es glucosa, para las células neuronales, las células de las neuronas, que son las que conforman el sistema nervioso central. Por lo tanto, yo me desconfiguro. De tal manera que mientras más tiempo yo voy pasando con estas hipoglicemias bajas o la mantengo baja, ¿ya? Mi cerebro no va a ser capaz de ser reformateado. ¿Qué se hace en ese caso? Se llega obviamente rápido al hospital y se le pone glucosa en bolo, que se llama, ¿no? Una gran concentración de glucosa. Para que nuevamente... Ahora, dependiendo del tiempo que la persona haya estado en ese problema de hipoglicemia, son los efectos secundarios que quedan después. Es decir, ¿me salvaron de hipoglicemia? Sí, pero ¿cuánto tiempo estuve con hipoglicemia? Si yo despierto, probablemente tenga problemas de memoria. Si yo despierto, probablemente tenga problemas de hablar. O simplemente ya no tenga reflejos en los músculos. Por lo tanto, el cerebro comienza a funcionar mal y quedamos con un daño por siempre. Entonces, estos son los dos extremos. La hiperglicemia, cuando se me sube, ¿ya? Y aquí hay un rango importante. Estamos hablando de 400 miligramos por decilitro, que es una hiperglicemia alta, ¿ya? Significa que aquí yo tengo mucho azúcar dando vuelta, pero no adentro de la célula, y que la sangre prácticamente está espesa de sangre. Yo también pierdo el conocimiento. Pero en este caso, ¿qué se le pone? No se le pone más glucosa. ¿Qué se le va a poner para que ingrese a la célula la glucosa? Insulina. ¿Ya? Insulina. Hoy día hay medicamentos para las comidas, ¿no? Que son hipoliglicemiantes, es decir, son medicamentos que se toman al día, como hay otros que mejoran la sensibilidad de la insulina con la glucosa y el receptor, que son la metformina, por ejemplo, que de alguna manera nos ayudan bastante. ¿Ya? Ahora, la diabetes tipo 2, esta era la tipo 1, y con esto estoy terminando, chicos, para que no se aburran tanto. La número 2 es una diabetes tipo que la contraemos prácticamente ya cuando estamos, bueno, hoy día ya no tanto, antiguamente era así. Hoy día se están viendo niños con diabetes tipo 2 sobre los 12, 13 años. ¿Por qué? Porque aumentó la obesidad. La obesidad es un causante importante de la diabetes en el fondo. Si ustedes se han dado cuenta con esta nueva ley de los etiquetados, de los signos pares, de la glucosa, de los triglicéridos, los ácidos grasos, de los saturados, los insaturados, todo tiene que ver con que tenemos que controlar la población de la obesidad. Hoy día prácticamente los niños son obesos a los 10 años. Hay que cuidarlos. Hay que ver la genealogía de dónde viene el papá o la mamá obesa, si la mamá era diabética o no era diabética, si el abuelo era diabético o no diabético, para empezar a cuidar al niño de antemano con una dieta, con un régimen especial, para que cuando llegue la pubertad no se dispare la obesidad, ¿no? Y ahí empezamos con problemas. Obesidad mórbida, aquellos que ya no tienen prácticamente arreglo, ¿no? Es decir, porque hay un desorden metabólico tal adentro que todo se convierte en grasa al final, ¿ya? Ok. La tipo 2
Esa es la que se logra a través de los desórdenes alimenticios nuestros. Si nosotros todos los días le estamos metiendo dulces, lo que estoy haciendo es forzar al páncreas para que secrete en forma constante insulina. Va a llegar un momento en que el páncreas se va a agotar. Por lo tanto, no va a ser la suficiente insulina para poder metabolizar todo ese azúcar. Por lo tanto, yo empiezo a tener problemas. Esa es la diabetes tipo 2. Es la enfermedad de la buena mesa. Es decir, si a mí me pesquisaran en este momento a los 66 años que yo tengo una diabetes, significa que me están quitando el pan. Bueno, yo no como mucho pan. Copete yo le pongo poco. Ahora, pero me quitan de cosas riquísimas, exquisitas, como comerse de repente una galleta, como comerse un plato de tallarines, como cosas así. O sea, era de la buena mesa esa enfermedad. ¿Ya? Sobre todo los viejitos, los abuelos nuestros eran buenos para el copete, para el picante, para todas esas cosas. Al final terminaban diabéticos e hipertensos. Entonces, aquí está la diabetes tipo 2, que en el fondo se desarrolla con el tiempo. Chicos, y una cosa importante. La diabetes, antes de manifestarse con los síntomas, tiene un promedio de desarrollo en el individuo de 10 años. Es decir, tú pasas prácticamente 10 años con la enfermedad y te vas agravando hasta que más o menos a los 10 años de enfermedad a ti te detectan la diabetes. Pero ya 10 años atrás de un desorden constante te ha dejado muchas huellas en el organismo. Ojo, ¿no es cierto? Cerebro, riñón, las sensaciones térmicas también. Los abuelitos se queman mucho con el guatero porque no lo sienten, porque obviamente no tienen terminaciones nerviosas. El sistema nervioso a nivel periférico ya no funciona porque está todo lleno de azúcar. Por lo tanto, no hay sensación de calor ni de dolor. Se mueren de un infarto blanco, que se llama, sin dolor. No hay dolor en el pecho. Se murió. También está causada por una diabetes de largo plazo. Y es una enfermedad crónica, es decir, sabemos más o menos cuándo la podemos contraer o cuándo me la detectaron, pero yo no sé, me voy a exactamente a morir con diabetes o por la diabetes. Depende de cómo yo me cuide. Y para terminar, chicos, les voy a decir 3 cosas importantes. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Las 3 P. Las 3 P. Polidipsia. Polidipsia, ya se las voy a explicar. Polisfagia. Poliuria. Cada una tiene su explicación. Poliuria. La polidipsia es la sed constante. ¿Por qué se produce sed? Porque yo al aumentar los solutos en el plasma, le estoy quitando la concentración de agua al plasma, por lo tanto, la voy cambiando por azúcar. El riñón la detecta y el riñón sabe que esa concentración no la puede botar, por lo tanto, tiene que sacar más agua. Al sacar más agua para que orines tú el azúcar que va a aparecer en la orina, tú vas a sentir sed, porque estás eliminando mucha agua en la orina. Y muchas veces, una cosa, la poliuria que está relacionado con esto significa que yo voy varias veces al baño a cada rato a hacer pipí. ¿Por qué? Porque recuérdense que yo tengo un nivel de 400 miligramos de azúcar que son los que disparan este asunto en el riñón. O sea, si yo ya estoy orinando cada cierto tiempo y me detectan glucosa en la orina, yo estoy haciendo, en el fondo, estoy sobre los 400 miligramos. Hay un daño total en el riñón. Y lo último, como yo teniendo esa tremenda oferta de glucosa en la sangre, en el plasma, pero la célula no la absorbe, mi sistema nervioso va a decir, la célula está bien, no hay problema, por lo tanto no tiene oferta de azúcar, el individuo va a sentir hambre, por lo tanto va a estar comiendo constantemente, sea pan o lo que sea, esa sensación de hambre, ¿ok? Entonces, aquí hay 3 P. Polifagia, que es comer constantemente. Polidipsia, estar tomando agua cada rato. ¿Por qué? Porque yo estoy eliminando agua a través de la orina para sacarla, glucosa que ya no es normal, ya estás destruyendo tu riñón. Y la última que yo les llamaba la poliuria, que es la frecuencia que uno orina, sobre todo en la noche. Se levantan varias veces a orinar y gran cantidad de agua. ¿Por qué? Porque en el fondo el organismo está tratando de diluir esa cantidad de glucosa que está en la sangre para poderla sacar a través de la orina. Chicos, espero que esto les haya sido de importancia. Les recuerdo, lean los apuntes, vean las clases, ¿ya? Y las dudas las anotan para la próxima clase. Que estén bien, espero que se encuentren bien y tengan un buen 21 de mayo. Saludos a todos y cuídense.